Hola, bienvenidos a la Navole. Te invito a visitar www.escuelana.com, nuestra escuela online, tu espacio creativo, lanudo y feliz. Ya, vamos a poner manos a las lanas porque ahora nos toca tejer. Hola, bienvenidos a la Navole. Mi nombre es Yanis y hoy voy a ser tu profe en este proyecto que vamos a hacer en telar con totora o hilo textil que yo he reciclado, pues utilicé unas camisetas viejas, unas sábanas. Te pueden servir casi cualquier tipo de telas o puedes comprar ya los ovillos hechos en tu tienda de lana favorita. Vamos a elaborar un sobrecito, o sea, un bolso tipo clutch que te va a servir para salir a pasear, para guardar lápices, para tus cosas personales y es una muy buena opción para regalito. El diseño que te voy a enseñar es un diseño base. A lo largo del video te voy a ir dando opciones de decoración para que el acabado final que tú le des a tu bolsito pues sea según tu gusto. Si te gusta más darle un look elegante para acompañar un vestido de noche o en un look un poquito más rockero que es como el diseño que voy a hacer yo. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme a tejer. Visítanos en lanavole.com, hay mucho contenido disponible para ti y también en nuestra escuela online www.escuelana.com. También puedes seguirnos y acompañarnos en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, puedes seguirnos como Fieltros Cristian Mazán o Lana Vole. Nos va a encantar que nos mantengamos en contacto y que continuemos aprendiendo juntos. El proyecto que vamos a elaborar ahora va a ser un clutch de totora o clutch de totora, que es una especie de bolso muy sencillo de realizar que tiene como la forma de un sobre. Entonces, vamos a hacer un diseño más o menos así, que va a contener líneas negras, la parte de la tapa también va a ser negra y vamos a intercalar con las líneas delgadas negras un poco de rosa, verde y celeste. Por supuesto, los colores son a tu elección. Puedes elegir los colores que a ti más te gusten o simplemente lo que tengas a mano para que aprendas a realizar este proyecto. Vamos a utilizar un material muy interesante que es la totora o el hilo textil, que es esta especie de lana, podríamos decirlo así, en la que la hebra está hecha de una tela. La gracia es que este hilo textil lo hice yo de forma casera, con unas sábanas viejas o con la que fue mi ex camiseta favorita, pero que ya no estaba en condiciones, entonces la corté en tiras y luego las ovillé. También vamos a utilizar un poco de lana, en este caso es una lana mezcla de lana de oveja y acrílico de hilado industrial, o sea, esto está hecho en una fábrica, es una lana que si bien es delgada, pero es muy firme, entonces la voy a utilizar para la urdimbre, para que sea capaz de sostenerme estas gruesas hebras que por ser más gruesas pues serán más pesadas. También vamos a utilizar un poco de negro, que es una fibra bastante similar a la otra. Entonces va a aportar a que en algunos lugares la trama sea más gruesa por el hilo textil y en otros lugares la trama va a ser más delgada por las hebras de lana, que son mucho más pequeñas y que además le va a dar un efecto de textura como ondeante en toda la tela. La idea de este diseño es que comencemos tejiendo una tela que se va a ver más o menos así, con las medidas de la urdimbre de 33 centímetros de ancho y 44 centímetros de largo o de alto. Y luego lo que haremos será tejer 2 centímetros de negro, 8 centímetros de rosa, 2 centímetros de negro, 8 centímetros de verde y así intercalar los colores hasta tejer los tres y luego los 2 centímetros que corresponden de negro, pero lo vamos a alargar a la siguiente franja que también, aunque de 8 centímetros, también va a ser en negro y luego los últimos 4 centímetros los vamos a tejer un poco así como triangulares para que sea el cierre, para que haga de cierre de nuestro bolsito. Entonces, ahora nos vamos a disponer con la urdimbre. Vamos a partir midiendo el ancho de lo que será la urdimbre y habíamos determinado en hacerlo en 33 centímetros. Entonces vamos a partir y vamos a medir para que sepamos de qué clavito a qué clavito tenemos que urdir.
Estos 33 centímetros lo hemos determinado porque el bolso al final va a terminar siendo de 30 centímetros de ancho solamente, pero vamos a dejar así 1,5 centímetros por lado para costuras y decoraciones y para asegurarnos de que la tela quede bien cerrada. Entonces partimos, podemos simplemente hacer un nudito así para que lo ubiquemos en el primer clavito. Lo sujetamos, si queremos mejor para asegurarnos damos otro nudo y vamos a bajar acá tratando de que la hebra nos quede lo más derecha posible. Vamos a sujetar 2 clavitos para volver a subir y así vamos avanzando hasta completar los 33 centímetros. La idea de la urdimbre es que las hebras queden ordenadas y tensas, o sea, bien sujetas, pero que sean flexibles. Te fijas que yo acá tienen una flexibilidad como de 3 centímetros más o menos de profundidad. Eso es más o menos lo que necesitamos porque tiene que estar holgado esto para que nos dé espacio a tejer con la totora, que como es una hebra bastante gruesa, es importante que le dejemos espacio porque al ir entramando o cruzando las hebras de lado a lado, las hebras de urdimbre van a ir como perdiendo largura, entonces van a ir quedando demasiado tirantes y luego nos podría dificultar el tejer si las hebras están demasiado cortas o tensas. Por eso que estén holgadas y lo importante es que vamos verificando de que estén todas más o menos a la misma tensión. Si hay alguna que está muy suelta o muy ajustada, podemos ajustarlo desde acá e ir acomodando las hebras. Y al llegar ya aquí, al cumplir los 33 centímetros, vamos a sujetar la hebra en el último clavito. Dejamos unos 7 a 10 centímetros de largo para que podamos anudar con comodidad. Y aquí lo amarramos nuevamente como hicimos al comienzo. Y le ponemos ahí un doble nudito, porque ya verificamos que todas las hebras estén bien ubicadas y con la tensión correcta. ¿Ves? Entonces estamos listos para empezar a tejer. Entonces vamos a comenzar a tejer la primera parte que está acá, los 2 centímetros de negro. Entonces, nos podemos ayudar de un palito o de una naveta. Yo en este caso estoy usando el ñirihue del telar mapuche, que es el palito que se usa para separar. Y aquí lo que hago es poner una hebra hacia arriba y otra por abajo, de forma intercalada. De esta forma, así podré abrir la calada más fácil para tejer más rápido. Y ahora, en el opuesto del palito, el hilo que está arriba, abajo, lo voy a tirar hacia arriba. Y así voy a empezar a tejer. El hilo que está por abajo del ñirihue hay que tirarlo hacia arriba, así se produce esto que se llama cruz al tejer, que es donde se abren algunos hilos hacia arriba, otros para abajo, para cruzar la trama y poder enredar estas hebras de urdimbre y de trama que juntas van a formar el tejido. Llegamos aquí más o menos a la altura donde determinamos comenzar la tela. Luego los cierres acá los vamos a hacer al final, así que no es necesario hacer cadeneta ahora. Y luego lo que vamos a hacer es que nos vamos a devolver en el tejido abriendo la calada y tejiendo hacia el otro lado. Acá al borde tenemos que sostener siempre la hebrita acá para que no se nos encoja el tejido y no se nos vaya achicando, sino que conserve el orden. Por lo tanto, sujetamos la trama y la urdimbre y podemos ordenar estas hebras. Nos podemos ayudar de una peineta para ir ordenando las hebras y así ir conformando las líneas en el lugar correcto. Subimos el ñirihue y tejemos en opuesto. La que está abajo del palito la pasamos hacia arriba y así vamos a ir tejiendo de ida y vuelta de un lado hacia el otro toda esta franja de negro. Llegando al otro extremo y devolviéndonos, y así hasta completar 2 centímetros
yendo de un lado a otro. 2 centímetros, pero estas hebras tenemos que ponerlas bien ordenaditas y que queden lo más juntas posible. Más adelante, cuando haya más tejido, se van a poder ir apretando y ya van a quedar fijas en el lugar que les corresponde. Abrimos el palito y ahora pasamos de vuelta. Y así vamos a seguir hasta completar los 2 centímetros. Ya, ahora que completamos estos 2 centímetros del tejido en color negro con esta lana delgadita, vamos a dejar el ovillito ahí para que esta hebra pase a ser parte del urdimbre y la podamos ocultar ahí hasta llevarla hasta más arriba después del rosa, que es con el que nos toca tejer ahora. Entonces, en opuesto, que si el negrito pasó por encima y acá por abajo, pues entonces acá vamos a meter la lana de forma opuesta según nos toque tejer. Bueno, la totora o el hilo textil. Miren qué bonito se empieza a ver cómo empieza a cambiar de inmediato la textura. Se empieza a hacer más visible la urdimbre. Le va a dar un efecto muy interesante. Este pedacito de hebra lo dejamos ahí. Luego más adelante podemos ocultarlo en la costura. Entonces continuamos tejiendo según corresponda la hebra de urdimbre por arriba o por abajo. Que siempre cada vez que cruzamos la lana de lado a lado, o sea, tejemos la trama, tenemos que ir intercalando las hebras de urdimbre para que funcione el tejido. Entonces al llegar acá vamos a hacer lo mismo, pero ahora nos toca con el palito, abrimos calada y pasamos la pelotita, el ovillito hacia el otro lado. Acá al borde cuidamos de que quede bien ordenado. Ordenamos bien la hebra, que quede lo más estirada posible al costado, así no nos queda tan gruesa en comparación a la lana negra. Ordenamos. Podemos también usar el peine. Y continuamos tejiendo de forma opuesta. Vamos a tejer así en tafetán simple 8 centímetros de esta lana roja o rosa, pero tú puedes estar utilizando los colores que tú quieras. También podrías usar algo que no fuera hilo textil, sino una lana más gruesa, o poner simplemente de una hebra normal, poner la hebra doble, así te queda el tejido más grueso, porque la idea es que este clutch tiene que ser una tela que quede como espesa, un poco rígida, para que se sostenga en sí el bolso, que tiene forma de sobre, o si no quedaría todo deforme como una bolsa sin soporte. Entonces vamos midiendo, y ya que tejimos 2 centímetros de negro y luego completamos hasta los 10 centímetros porque son 8 centímetros de rosa, ahora vamos a volver a tejer con la lana negra 2 centímetros y luego vamos a agregar nuevamente 8 centímetros del siguiente color. Y ahora vamos a continuar tejiendo según corresponda, y en estos lugares donde al ser un hilo artesanal tiene irregularidades, lo que vamos a hacer es doblar un poquito en el fondo, ordenar la fibra. Simplemente así, para que quede un poquito más similar al resto de la hebra. Y ahora que ya repetimos los patrones de 2 centímetros negro, color rosa, 2 centímetros de negro, color celeste, 2 centímetros de negro, color verde, ahora vamos a agregar 2 centímetros de negro, forma en la que lo hemos hecho hasta ahora, en tafetán, dejando siempre las hebritas a los lados y procurando ir estirando el tejido, porque estas telas son elásticas, entonces alteran bastante la densidad del tejido. Algunas son más elásticas, otras más rígidas, y tratemos de que quede ordenada. Luego al sacarlo del telar seguramente quedará perfecto el borde. Además, cualquier imperfección se va a poder mejorar y disimular cuando hagamos la costura en los bordes. Ahora que completamos los 2 centímetros de negro más el bloque de color, que también es negro, o sea, tenemos 10 centímetros, vamos a seleccionar lo que es justo el centro de nuestro tapiz para poder hacerle una marca y empezar a hacer la terminación triangular, que va a ser el cierre del bolso. Lo más fácil para llegar al centro, en vez de medir con una wincha o hacerlo de forma más tediosa, podemos ir seleccionando de a pares las hebras al mismo tiempo. Pares, pares,
pares, pares, y al final, mira, llegamos ahí, el centro son 3 hebras, entonces vamos a dejar que el centro son esas 3 hebras, vamos a marcarla del medio, entonces ese va a ser el punto más alto de este triangulito, ese es el centro de donde vamos a llegar. Pero para que nos sea más cómodo podemos dar vuelta el telar, así nos queda más cómodo para tejer y vamos a tejer así, el cierre. Así que vamos a ir tejiendo de 3 líneas, vamos a ir tejiendo 3 cruces de trama para un lado, para el otro y para el otro. Y ahí vamos a empezar a reducir a la siguiente vuelta. Luego vamos a dejar por lo menos aquí 4 hebras sin tejer. Luego vamos a dejar sin tejer esta parte y luego esta parte hasta que nos quede solo esta área tejida. Así que aquí, vamos a empezar aquí mismo en el borde. Vamos a reducir aquí el primer punto. Al otro lado vamos a hacer lo mismo. Continuamos en tafetán simple, pero aquí en este caso la hebra se devolvió acá y no en este borde. Ya comenzamos a hacer lo que es una disminución del tejido. Y aquí también sin llegar a la última hebra, sino que a esta. Entonces nos vamos a devolver en esta. Y ahí habíamos terminado y vamos a llegar a esa misma hebra como final. De modo que hicimos un viaje para allá, uno para acá y ahora hacemos el tercero de vuelta. Y vamos a reducir otra vez. Y aquí hacemos la segunda vuelta de trama en el mismo lugar. Así tenemos 2 vueltas a cada costado de disminución y ahora vamos a ir al otro extremo a hacer la siguiente disminución. Entonces todas las disminuciones las vamos a empezar en el lado izquierdo. Así nos vamos guiando. Hacemos 2 vueltas de trama, de ida y vuelta, de ida y vuelta. Eso es un cruce de trama, cuando va en las dos direcciones. De derecha a izquierda, de izquierda a derecha. O también podemos referirnos a líneas de tramo, que es cada vez que pasamos de izquierda a derecha es una línea, de vuelta es otra línea. Entonces aquí ya teníamos hasta ahí y ahora vamos a disminuir hasta acá. En la primera disminución solo saltamos una hebra de urdimbre, ahora de esta a esta nos vamos a saltar 2. Y continuamos tejiendo de vuelta y vamos a hacer así 2 cruces de trama. Vamos hacia la derecha y también nos saltamos 2 hebras de urdimbre a la izquierda, derecha, izquierda, 2 veces y hacemos disminución otra vez. Ahora voy a agregar aquí otra hebrita de lana porque se me acabó. Usamos el nudo de tapicería normal. Yo corto una hebra de más o menos 1,20 m. Si es demasiado larga, lo que hace es estorbar y enredarse mucho, y si es demasiado corta te da mucho trabajo estar anudando a cada rato. Enhebramos la aguja y llevamos el extremo que enhebré la aguja con la hebra que está en el telar. Las enfrentamos en una cruz y hacemos torcer 1, 2 veces y luego tiramos un poco, las enfrentamos otra vez, ¿ves? Estaban así y las ponemos así y les volvemos a dar una vuelta y 2 vueltas y vamos a tirar de acá, se va cerrando el anillo y jalamos fuerte el par de puntas y el par de hebras que están atadas. Ahora vamos a hacer un último nudito de seguridad, uno pequeñito normal, y vamos a cortar los excesos. Así, independiente de qué parte del tejido quede el nudito, va a pasar prácticamente desapercibido.
Así podemos seguir, así podemos seguir tejiendo. Ya hicimos un cruce de trama. Disminuimos recién acá. Hicimos una línea de trama, disminuimos y ahora habíamos dejado una hebra de disminución, pero ahora vamos a disminuir dos, tal como acabamos de hacer acá. Entonces, de a 3 hebras sin tejer a cada lado. Bueno, aquí tocaba pasarla por abajo para devolverse y seguir tejiendo de forma normal para devolverme al punto de origen y luego volver a dar una vuelta para volver a disminuir el tejido, que ya cada vez se va a ir haciendo más rápido porque cada vez va a ser más pequeño y las vueltas van a ser más cortas. Y aquí antes de llegar, la primera disminución fue de una hebra, el segundo de 3 hebras y ahora, y la disminución ahora va a ser nuevamente de 3 hebras. 1, 2, 1 y luego 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. Perfecto, entonces en esta hebra vamos a enganchar y devolvernos y así vamos a ir dando una vuelta. Cuando lleguemos acá al otro extremo también vamos a volver a dejar un par de hebras sin tejer. Si estaba aquí tejido, pues entonces el final es aquí donde nos devolvemos y vamos a tejer aquí en esta. En esa nos vamos a devolver. Entonces dejamos dos libres y al otro lado vamos a hacer lo mismo y te fijas que ya se empieza a ver más como circular, más levantado en esta parte o más profundo ahora que dimos vuelta el telar. Este era el final y eso queda libre, entonces vamos a tejer hasta acá, este lado. Y ahora que nos devolvamos nos toca aumento otra vez, o sea disminución, perdón, siempre lo digo mal, me confundo. Perdón, nos toca otra vez disminución. Y se me está acabando la lana otra vez, así que voy a tener que alargar la hebra. Y ahora que añadí la lanita, continúo tejiendo la otra vuelta que me queda aquí en este punto de disminución. Y ahora que llegamos a hacer el último aumento, vamos a restar una hebra al lado izquierdo y también una acá al lado derecho. Hacemos las vueltas correspondientes y ahora estamos trabajando en 5 hebras. Y ahora que terminemos de dar las vueltas, vamos a disminuir y vamos a tejer solo las 3 hebras que habíamos determinado como el centro después de separar de a par en los costados, ¿se acuerdan? Entonces, en vez de devolverme ahí, que era donde me estaba devolviendo ahí, entonces ahora que llegué acá, me voy a hacer una disminución y aquí resto una hebra y antes también. Entonces ahora quedamos de 5 hebras, quedamos a tejer solo estas 3 y las terminamos tejiendo aquí. Y hacemos el par de vueltas que corresponde. Llegando ya al final, podemos ordenar. Podemos alargar un poquito más para que quede bien marcada la punta. Y ahora vamos a proceder a anudar. Justo al centro vamos a traer la aguja, hacemos un aro y lo pasamos así. Ahí tenemos un nudo y vamos a asegurar con otro más, pasando la aguja por entre medio de la lana. Y ahí ya tenemos un par de nudos y podemos cortar los excesos. Y ya tenemos la base de lo que es esta tela para hacer un bolsito. Podemos ya retirar esta marquita que habíamos hecho
Y también podemos empezar a retirar el tapiz del telar. Aquí hay un nudito, así que hay que retirarlo con cuidado o cortar la hebra. Luego desenganchamos. Y ahora podemos retirar del otro lado también. Y así hemos sacado nuestra linda tela del telar. Ahora, tejimos por este lado, comenzamos así, pero luego dimos vuelta el telar para hacerlo más cómodo. Vamos a ver el reverso de nuestra tela. Claro, hay más nudos e imperfecciones aquí, así que todo este lado va a ser el interior del bolso. Pero lo primero que vamos a hacer será asegurar los bordes de arriba y de abajo para que no se nos vaya a desarmar la trama, y luego vamos a pasar a ocultar todas estas hebritas y a disimularlas más para continuar con el desarrollo de este proyecto, que miren, ya se empieza un poco igual como a asomar de una forma muy rústica, muy primitiva aún, pero ya se empieza a esbozar el diseño. Ya tenemos más o menos una idea de lo que será. Eso será el frente y el reverso. Y se ve muy bonito, tiene una consistencia muy agradable, pero igual es un bolso liviano y eso lo hace muy agradable. Entonces, vamos a anudar aquí para asegurar la trama con la urdimbre en este cierre del tejido. Podemos partir en este extremo anudando esta hebrita que está sola acá con la urdimbre con la trama. Y ahora vamos a empezar a cortar estas hebritas de urdimbre y las vamos a amarrar entre sí. Así nos ahorramos el hacer una costura con hilo y aguja o el hacer una cadeneta de inicio antes de la trama. Y esta forma también es muy segura. El tejido queda realmente sujeto. A mí me da mucha más confianza hacer este tipo de terminaciones que de otro tipo, para que la prenda que realicemos tenga una vida larga. Es por eso son importantes las terminaciones, no solo para que nuestro trabajo se vea bonito, no solo para que agrade a la vista, sino que para que tenga un estándar de calidad alto. Y por eso hay que poner especial cuidado en los detalles, disimular los errores, corregir y para muchos aspectos dedicarles bastante tiempo. Ahora que ya anudamos la urdimbre con la trama en los bordes, vamos a comenzar a ocultar estas hebritas. Una forma fácil de solucionar esto, como es un bolso, no es una prenda de vestir la cual haya que lavarla con mucha frecuencia o que vaya a tener contacto directo con la piel, lo que podemos hacer es ubicar en el espacio correcto para que cubra bien el borde, y vamos a pegar con un poquito de este pegamento en gel. Lo ubicamos en el lugar correcto y lo pegamos ahí en la parte de atrás sobre el mismo color al que pertenece esa hebra. Y lo mismo vamos a hacer acá también, ordenar bien, también ordenar bien, y vamos a pegar ahí, simplemente ubicándolo en ese lugar y dejando que seque. Después de dejarlo secar un rato, podemos cortar los excesos y hacer lo mismo con todas las hebritas que nos sobraron en el reverso. Con las hebras de lana, que son mucho más delgadas, y ponerles pegamento nada más haría que se manche el tejido, vamos a llevar el crochet por acá atrás y vamos a esconder estas hebras en la parte trasera. De ida
y de vuelta hasta que queden completamente ocultas y nos asegure que el tejido no se nos va a desarmar. Y lo hacemos en la parte de atrás del tejido. Asegurémonos de que no se nos asome hacia la parte delantera. Y así seguimos pegando estas otras, las de tela y las de lanita, escondiéndolas con el crochet y luego cortando también los excesos. Y así vamos a ir limpiando el tejido para que nos quede sin marquitas y podamos proceder al siguiente paso. Y ahora que ya todas las hebras excedentes las pegué, las corté, este es el interior de nuestro bolso y este va a ser el exterior. Entonces lo que vamos a hacer ahora será con una hebra doble de la lana negra, la anudamos y vamos a comenzar por la parte de adentro a ocultar todo este borde y darle firmeza al tejido y a darle un bonito acabado. Introducimos la hebra por ahí, la anudamos. Esta es la parte exterior del bolso y el nudo lo pusimos hacia la parte interior. Y vamos a ir todos estos excedentes de la ordimbre y de lo que es ahora de la costura, los vamos a ir simplemente envolviendo con esta hebra negra que está doble. Y así vamos a ir avanzando y simplemente pasando por encima. La misma hebra con la que vamos cosiendo va a ir sujetando esas hebras hacia adentro. Vamos a continuar cubriéndolo así. Y esta va a ser la primera costura de borde. Luego le vamos a dar un acabado un poco más voluptuoso y rígido. Ahora solo estamos comenzando a ocultar las hebritas para emparejar el borde. Y así vamos a continuar hasta llegar al otro extremo. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta de esta costura envolvente. Como ves, aquí ya avancé un poco y ya prácticamente desapareció la hebra de urdimbre beige que estaba más visible. Se va haciendo más imperceptible. Y la única diferencia es que vamos a ir dando estas puntadas más juntas y vamos a ir ubicando la hebra para cubrir justamente estas hebras que vamos a hacer desaparecer. Así vamos a ir avanzando hasta el otro extremo, hasta que logremos cubrir todo este borde y luego podamos cubrir el borde de la parte superior haciendo exactamente lo mismo, un par de costuras a todo alrededor para retirar los excesos de los flecos y que nos quede el borde cerrado. Ahora que terminamos de cerrar los bordes, cortamos las hebritas sobrantes. Esta es la parte interior, que es donde están pegadas las hebras. Entonces nuestro bolso va a ir así. Los bloques de color más o menos ahí. Y vamos a subir un poquito más para que al cerrar el bolso quede la punta tocando el negro y solo se vean estas especies como de triángulos en rosa. Así que ahora así lo vamos a fijar con unos alfileres para empezar a cerrarlo. Fijamos ahí en el lugar que corresponde. Entonces, con la hebra doble voy a pasar la aguja por acá adentro y voy a empezar a cerrar aquí mismo. Y voy a empezar a cerrar aquí. Envolviendo simplemente con la aguja
tomando el bordecito del tejido, pasando por entre medio de la totora y enganchando la hebra de urdimbre del costado. Y así podemos ir avanzando y como la hebra del hilo textil es bastante más gruesa, esta hebra que estamos usando para coser aquí en negro pasa prácticamente desapercibida, es casi como si fuera una costura invisible. Solo queda una pintita de color ahí, casi de adorno al borde. Y así continuamos avanzando hasta que llegar al final. Vamos a anudar, esconder la hebra y repetir lo mismo al otro costado del bolsito. Ya vamos a estar preparados para hacer las terminaciones y para poder darle el estilo de diseño a nuestro bolso. Y ya aquí cuando estamos terminando el borde, vamos a devolvernos para dar una segunda vuelta y asegurarnos de que nos quede bien firme el bolsito y no se nos vaya a desarmar más adelante. Ya, ahora que están listas las costuras de nuestro bolsito, ya podemos empezar a darle las terminaciones de decoración. Entonces vamos a elegir más o menos un estilo. Por ejemplo, podríamos utilizar algunos botones de madera y tendría un look un tanto como artesanal, se va a ver más rústico. Estas maderas van a favorecer las líneas gruesas. También podríamos darle un look más infantil, quizás poner un gatito, algunas perlitas. Otra idea sería también hacerlo más colorido, quizás colgarle algunas piedras por acá o bordarle algunas mostacillas de estas por aquí. Combinar con un botón oscuro o algo más llamativo. Y así puedes lograr infinitas combinaciones y darle el look que más te guste a tu bolsito. Yo voy a optar por un look un tanto más rockero. Voy a usar una estética más metálica en plateado. Tengo que ver ahí dónde voy a ubicar ese botón. Y también voy a usar de estas tachitas que serán para ponerle aquí, sobre la tapa. Así voy a ir decorando. Tú puedes decorar con lo que simplemente tengas a mano o los objetos de tu preferencia. También puedes dejarlo perfectamente así o simplemente bordarle un adornito con alguna lana o dejarlo así de sencillo y ponerle un botón para cerrarlo. Algo muy simple pero también muy bonito. Entonces voy a determinar el lugar para el botón aquí y luego voy a hacer un ojal. En la parte de atrás conviene aplastarle un poquito las patitas antes de apretarlas con la maquinita, porque a veces se abren hacia afuera y luego enganchan la tela. Así que mejor nos aseguramos. Y también vamos a agregar las últimas tachas aquí al borde de la tapa del bolso. Agregamos ahí y ya tenemos prácticamente lista la decoración. Solo falta agregar el ojal. Y ya comienza a asomarse más el estilo de nuestro bolsito. Vamos a tomar el crochet, darle una vuelta y sujetarlo para ahí enganchar y poder hacer un nudo. Y así muy fácil vamos a crear una cadeneta en crochet
que consiste simplemente en ir tomando la lana y pasarla por el agujerito hasta que formemos una cadeneta del largo suficiente que nos permita hacer el ojal de nuestro bolsito para que se pueda cerrar. De este porte más o menos, y lo vamos a medir en nuestro bolso. Donde pusimos esa marquita es donde más o menos iría sujeto el ojal por dentro, a esa altura. Entonces vamos a sujetar aquí en el botón y ver si llega a la altura ahí, y sí, ahí quedaría perfecto para cerrar nuestro bolsito. Vamos a usar estas mismas hebritas que nos sobraron para ubicarlo ahí. Por dentro vamos a llevar el crochet, una de las hebritas para arriba, y así va a quedar sujeto. Nos aseguramos de que esté bien ubicado. Y como está en el lugar correcto, estas hebras las voy a pasar hacia atrás. Las voy a devolver para que queden enganchadas, pero el nudo se haga por el otro lugar, por la otra cara de la tapa, así queda más prolijo. Porque acá adelante simplemente estas hebras se van a desaparecer como parte de las hebras de trama. Y así quedan invisibles, muy bien sujetas, pero invisibles. Entonces aquí podemos amarrar. Las hebras excedentes las vamos a ocultar por la parte interior también. Y devolvemos las hebras para esconderlas bien. Ahora vamos a cortar los excesos. Y nuestro bolsito ya está terminado. Entonces ahora podemos poner todo lo que queramos aquí adentro. El teléfono, las llaves, algunas cosas, quizás maquillajes. Y ahí estará nuestro bolsito listo para salir a pasear, para regalar. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarme a tejer. Visítanos en lanavole.com, hay mucho contenido disponible para ti, y también en nuestra escuela online www.escuelana.com. También puedes seguirnos y acompañarnos en redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Puedes seguirnos como Fieltros Cristian Mazán o La Navole. Nos va a encantar que nos mantengamos en contacto y que continuemos aprendiendo juntos. Un abrazo lanudo, tus amigas de La Navole.